Bien, amigos, hay otras cosas, hay otros aspectos que hay que discutir del discurso del presidente Danilo Medina. Pero en este segmento nos vamos a dedicar un poco, como es algo de hoy mismo, es pan caliente, del decreto del señor presidente, el decreto 499-12, sobre lo que es ética y austeridad, para mí, por así decirlo, ¿no? Yo quisiera buscar la forma de leerse lo más posible, casi nos vamos a coger este segmento entero para eso, pero son cosas importantes. Fíjense, el señor presidente ha dado ya algunas, con este decreto, está dando unas pautas de lo que él dijo en su discurso de ética, transparencia, austeridad, etcétera. Yo recuerdo en programas anteriores a la toma de posesión que todavía se estaba hablando, Luis Manuel y amigos televidentes, de la ley de salario que finalmente el presidente Fernández, el día antes de entregar el poder, la vetó la ley, y vetó la ley por las razones que él entendía que había que vetarla. Nosotros habíamos dicho que habían tres posibilidades: o vetarla, o modificarla, o ignorarla. Él no la ignoró, pudo haberla ignorado él y dejársela al presidente entrante y también ignorarla, o vetarla él. Bueno, pero la vetó Leonel Fernández antes de entregar el poder. Esa ley está en cierta manera ahora en un sueño, no se sabe lo que se va a pasar con ella. Yo reitero, ahí oí que reitero mi posición, que esa ley tienen que dejarla muerta y que el presidente Danilo Medina haga las cosas que tiene que hacer con el poder que le confiere la ley. Mira, antes de pasar a eso, porque tú estás hablando de un tema sumamente importante. Yo creo que la formación profesional en el Estado es básica. El Estado tiene la función de supervisar y de gobernar el país, ¿no? Y de supervisar las responsabilidades y obligaciones que tiene como función pública. El Estado tiene indiscutiblemente la obligación de formar sus técnicos. Entonces hay una carrera pública administrativa que por ley obliga al Estado a que ese personal técnico sea evaluado y sea promovido y estimulado. Correcto. Entonces, hay dos partes en el Estado. Uno es el ente político, que viene por 4 años, o por 2 años, por un mes. Y otro es el ente técnico, que le da continuidad a las políticas del Estado. Porque un Estado no termina cada 4 años. Correctamente. Entonces, ese ente técnico hay que motivarlo, porque tiene familia, porque tiene necesidades, igual que todo el mundo en el sector privado. Y se preparó para ganar bien. Y se preparó para servirle al Estado, y el Estado lo preparó porque gastó en él para fortalecer. Y tiene que remunerarlo bien. Entonces, el Estado no puede tomarse el lujo de dejar perder un equipo técnico que ha formado por cuestiones de salario. Porque adicionalmente, si esta persona que es técnico gana menos que el estamento político, en un momento determinado lo que va a querer es meterse a político. Correcto. O irse al sector privado, después de ser formado por el Estado. Eso es muy delicado, esa ley, eso hay que darle mente, eso no es así tan fácil. Tú le dices delicado y yo insisto en que para mí esa ley debe quedarse muerta. El proyecto de ley. El proyecto de ley, eso sencillamente siempre he dicho que no tuvo ningún sentido para mí, es mi opinión personal. Y que había que dejarle esto al presidente. Bueno, el presidente ya comenzó con el asunto. Para mí lo único que le faltó a él, él sabrá por qué no lo hizo, o sea, no estoy necesariamente diciendo que él tiene que hacer lo que yo estoy diciendo, pero debió reducirle los sueldos a los funcionarios, pero no tantísimo tampoco, entre un 10 y un 15%, y ese porcentaje llevarlo a aumentarle el sueldo a los militares y a los maestros que tengan una valoración y una evaluación de su capacidad también. Bueno, de todas maneras, me interesó mucho, me gustó que el presidente, por ejemplo, dijera que se está prohibiendo, se prohíbe
aplicable decreto, ¿no?, a todas las instituciones del Estado, y aquellas que entiende que no son centralizadas, deben desarrollar medidas que sean parecidas a estas medidas que acaba el señor presidente de emitir. A los fines de mantener el nivel de gasto del gobierno, ajustado a las apropiaciones de negocios, se prohíbe que las entidades públicas centralizadas comprometan gastos sin contar con la correspondencia de apropiaciones presupuestarias. Ese es uno. 2. Se prohíben las mencionadas instituciones los gastos orinados en fiestas, agasajos, almuerzos, recesiones, celebraciones u otras actividades similares a naturaleza, con las excepciones de la que diga la Presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores en honor a jefe de Estado, etcétera. Donaciones o contribuciones en provecho de terceros o de servidores estatales, salvo que la misma formen parte del cometido que la ley o decreto pone a cargo del ente. Adquisición de vehículos, eso lo habíamos dicho. Aquí habría que dejar de adquirir vehículos por un tiempo. El señor presidente lo prohíbe por un año, salvo condiciones de fuerza mayor. Obsequio en sentido general, tarjetas de Navidad, distribución de canastas navideñas, que nunca vimos sentido eso. Esa canasta, que no se confunda el pueblo, no son las cajas navideñas, ¿no? La caja navideña aparentemente se va a mantener porque es una ayuda ya de final de año para la clase pobre. Esto es de canastas, que todas las instituciones del Estado comenzaban a erogar dinero haciendo canastas carísimas hasta de 100,000 pesos. Arrendamiento e instalación privada para celebraciones de actividades con excepción de los entrenamientos, operaciones, talleres de actividad formativa. Uso de recursos humanos y materiales de prevención de educación. Los gastos en publicidad y propaganda en televisión, radio y prensa que lleven a cabo los organismos del sector público deberán ajustarse a la normativa que establecerá la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República. O sea que hay una especie como de, más que descentralización, de supervisión, para que haya una coherencia de la comunicación de lo que se quiere. Claro, hay muchas actividades, hay mucho plan de publicidad que son de comunicación o de formación o de orientación, que prácticamente hay que hacerlo siempre. Las publicaciones que por mandato legal deben realizarse relacionadas, bien. Pero leer lo más importante, pues vamos no va a ir el tiempo. En caso de obligaciones periódicas, se encargan, bien. Hay que ahorrar consumo energético, agua y uso de materiales y suministros biodegradables, o sea que hay que usarlo. Los servicios de comunicaciones como el celular, telefonía de distancia, cables, internet, etcétera. Eso hay que tomar en cuenta porque a veces el internet son cosas muy necesarias ya, el internet es obligatorio, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega eso. En lo que resta del año se prohíben las remodelaciones de despachos de funcionarios y la compra de mobiliario, exceptuando nuevas construcciones y las reparaciones menores. Se ordena al Ministerio de Hacienda levantar un inventario y establecer la política necesaria para la evaluación de la factibilidad de la venta de los vehículos de lujo. O sea, el Estado va a hacer un estudio de factibilidad de venta de los vehículos de lujo que tienen en su poder ahora mismo, o sea, de alto consumo de propiedad estatal. Lo que hizo François Hollande. Mira, Ezequiel, yo veo ahí, en términos de la racionalidad, de política de racionalidad, pero en términos de que se van a ahorrar, eso es para crear ahorro, esos son minúsculos. Ahí no es que está el grueso. El problema del déficit aquí se llama transferencia al sector energético y se llama un programa de inversión muy agresivo que hubo en los últimos años, en los últimos años. Que tú paras eso, como dijo el presidente, que lo paraba, lo que pasó con Balaguer en el año 90. Balaguer en el año 90, la crisis tan grande en el año 90 fue producto de Higüey Aguacate. Sí, correcto. No pagaba la deuda y se financiaba Higüey Aguacate con el no pago de la deuda externa. Pero aquí se ha pagado la deuda. Entonces, adicionalmente, en el 90 se reprimió la tasa de cambio. O sea que cuando eso se dejó a la libre, ahí fue que se disparó y hubo el problema de la crisis tan grande. Pero Balaguer hizo un ajuste del 5% del Producto Interno Bruto, uno de los ajustes más bestiales que yo he visto en términos de ajuste macroeconómico en un año, en un solo año, cuando los griegos están peleando y los españoles por un 2%, un 1,5%. Este lo hizo un 5%. ¿Por qué? Porque el desajuste estaba en los gastos de inversión. Lo mismo que pasa ahora. Ahora tú paras los gastos de inversión, pero tú tienes una tasa de cambio que está libre en el mercado, que se ha reflejado todo en eso. Yo no estoy de acuerdo en los gastos de inversión.
espérate. En la reducción de los gastos de inversión. No, espérate. O sea, yo no te estoy diciendo que lo pare totalmente, pero el presidente ya dijo que su programa de inversión va en el año 2013. Está bien, o sea, hay inversiones que hay que continuar, pero no al nivel de agresividad con que había, lógico, porque era un monto demasiado grande. Y una gran parte del déficit fue producto de eso. O sea que con tú ajustar ese gasto... Pero óyeme, Luis Manuel y amigos televidentes, una economía como la dominicana, en que el Estado incide en un altísimo porcentaje, si el Estado decide ser sumamente austero, va a crear un problema de crecimiento económico y va a crear un problema de contrañimiento económico igual. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Los gastos de inversión del Estado no pueden reducirse drásticamente. Habría que ver si como dice Luis Manuel, un 5% es suficiente o debe ser menos. Espérate, pues yo estaba hablando de un 5% del Producto Interno Bruto. Sí, pero que eso es bestial. No, eso indiscutiblemente que es imposible, ¿tú entiendes? Exacto, o sea, pero indiscutiblemente que tiene que haber un ajuste, un ajuste gradual, mira, ¿tú entiendes? Hay algo que vamos a dejar para el siguiente segmento cuando están haciendo señas, porque hay en el artículo 9 y el artículo 10, es importantísimo que nosotros leamos esto. En algo yo no estoy de acuerdo con esto. Nos vemos en el próximo segmento, amigos.